Amigas y amigos del portal Citerior, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de nuestra plataforma digital, con el objeto de siempre mantener ese contacto que ya es característico en nuestra sintonía, en nuestra plataforma de comunicación con ustedes. En esta oportunidad, Portal Citerior va a analizar un tema que es un tema muy sensible, diría yo, porque es fruto del interés que han mostrado muchos amigos y amigas de que le metiéramos un poco el diente a esta cosa, a este tema que vamos a tratar hoy día. El tema que vamos a tratar hoy día es el mundo de los espíritus. El caso Jaime Galté Carré. Ese es el tema. Y para ese efecto, hemos invitado a Sergio Salinas Cañas. Sergio Salinas Cañas es un destacado investigador de este tema. Él es periodista, es doctor en estudios latinoamericanos y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile. Pero se ha interesado mucho en este tema y en el contexto de lo que ha ocurrido en los últimos meses, donde se ha advertido un gran interés por este tema de Jaime Galté, hemos querido enfocar y dedicar este programa a este personaje tan importante para mucha gente. De todas maneras, entonces, Sergio, le damos la bienvenida, Sergio Salinas Cañas, a nuestra plataforma. Le agradecemos por su tiempo y su disposición a aceptar nuestra invitación para el día de hoy. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación que me han hecho y sobre todo muchas gracias para hablar sobre un gran chileno, que es don Jaime Galté, que este 1 de noviembre de 1965 se conmemoran 50 años de su partida hacia otro plano. Pero sin embargo es recordado por muchas y muchísimas personas en la sociedad chilena, sobre todo en el mundo actual que estamos viviendo. Exactamente. Muchas gracias, Sergio. Bueno, ¿cómo le entramos al tema? Yo, no sé, mucho se habla, aquí hay mucha gente, Sergio, que está preocupada del tema, que conoce el tema, pero también hay gente, auditores nuestros, que forman parte de nuestra sintonía, que conocen poco, digamos. Saben algo, pero conocen poco. Y hay otro público que es más especializado, que nos van a esperar ansiosos el día en que les anunciemos la edición de este programa. De tal forma que, se lo digo, Sergio, para los efectos de un poco pedagógicos, de ir hilvanando lo que se sabe y lo que no se sabe de este gran personaje. Yo partiría diciendo, ¿quién fue Jaime Galté? Partiría por ahí, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Jaime Galté Carré forma parte de la historia de Chile y para muchos, y en el ámbito académico sobre todo, es uno de esos grandes chilenos que quizás la historia ha ido dejando un poco de lado en función de otros personajes. Sin embargo, él formó parte de la historia de Chile en 3 líneas principales: su actividad pública, un gran académico de la Universidad de Chile, abogado, trabajó en la Contraloría General de la República, en el diario La Nación, pero al mismo tiempo una persona que ayudaba y servía a muchos chilenos en un momento de la historia bien particular. Estamos hablando de 1920, donde el tema del espiritismo era bastante masivo en ciertos sectores de la sociedad. Pero don Jaime siguió en el tiempo, hasta la fecha de su fallecimiento, ayudando desde una perspectiva tremendamente humana a muchísimas personas, sin distingo de grupo social, y ayudándola en determinadas características que las vamos a conversar más adelante. Claro, sí. Es un filántropo en el sentido del más amplio del término. Sergio, usted se ha hecho también conocido en el ambiente, en ese ambiente de personas intelectuales que se preocupan de estos temas del espiritismo, por
por un par de textos que ha escrito, ¿no?, en el último tiempo. Tengo por aquí la información, me parece que se llama Jaime Galté, el más grande medium de nuestra historia, ¿eh? El maestro espiritual más allá del tiempo, lecciones de la divinidad para un mundo actual, enseñanzas recibidas por don Jaime Galté de Mr. Lowe. Bueno, en fin, para entrar un poco en la cosa concreta del por qué estamos hablando de don Jaime Galté, a ver, ¿cómo se explica esto de los mediums? ¿Qué es un medium? ¿Cómo explicarle al público que un poco lo ve con cierta distancia? Es decir, es un medium entre qué. ¿Cuál es el concepto de medium que podríamos dar para generalizar el concepto? Bueno, la mediunidad es una facultad extraordinaria que poseen algunas personas y que ha existido, yo diría, hace miles de años. Hace miles de años, generalmente se mantenía en grupos bastante reservados, por decirlo de alguna manera, pero han acompañado a muchísimos grupos filosóficos, grupos iniciáticos, que buscaban a través de la mediunidad lo que actualmente se denomina canalización, contactar con maestros que los fueran conduciendo a ese trabajo personal que ellos tenían que realizar. Sin embargo, se juntaban en grupos y trataban de apoyarse mutuamente a través de valores fundamentales como la tolerancia, la caridad, el amor, y buscando a estas personas que tenían estas capacidades y que los ayudara, los iluminara de cierta manera a encontrar un camino de espiritualidad, un camino de trascendencia con respecto a las actividades que ellos desarrollaban en el mundo. Y esto se dio en Europa, se dio en América Latina, pero al mismo tiempo estuvo acompañado de un trabajo científico. En 1920 se crean facultades en distintas universidades, en Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética, que estudian los fenómenos parapsicológicos. Por ende, se dan estos dos caminos, la parte más científica y al mismo tiempo el trabajo más espiritual. ¿Y qué es la mediunidad? Son las capacidades, como yo le decía, de contactar a entidades elevadas que entregan conocimientos que de cierta manera no todos pueden alcanzar. No, pero estamos hablando de entidades o personas. Maestros ascendidos es como el concepto principal. Ajá. O sea, sobre todo en el tema de Jaime Galté, sus canalizaciones son para, en particular, dos maestros ascendidos. Uno que es el doctor Eric Halfane, que comprobé yo en la investigación que efectivamente falleció en La Paz, en Bolivia, en 1906. Y por otro lado, Mr. Lowe o el maestro Lowe, que entrega muchas más enseñanzas relativas a valores y que tiene un acento, porque les cuento a los oyentes que existen 330 canalizaciones, de las cuales hay 17 que contienen audio. Fueron grabadas en estas grabadoras antiguas, General Electric, pero están las grabaciones, existen. Y ahí uno puede apreciar a una persona muy sabia que habla con un acento inglés. Mr. Lowe. Mr. Lowe, sí. Oye, pero esta es una suerte de encarnación de, ¿cómo llamar ese proceso de la mediunidad? Es como si el cuerpo o el espíritu del maestro ascendido, tal como usted lo señala, Sergio, se posiciona, entra en el organismo, digamos, de Jaime Galté y lo expulsa hacia afuera, lo transmite. ¿Es algo así? Correcto, correcto. Y en el caso de Jaime Galté, y eso es lo que lo hace extraordinario y quizás uno de los medios más grandes de América Latina, junto con algunos medios brasileños de renombre también internacional, que él era capaz de canalizar a través de dos capacidades distintas. Una, que es la escritura rápida.
donde él entraba en trance, se concentraba, como que dormía, y empezaba a escribir en un papel con una letra que no era la suya. Que en este caso era la letra del doctor Halfani. Pero también él encarnaba al maestro Lowe a través de la voz. Entonces él entraba en trance y empezaba a hablar. Y hacía reuniones con muchas personas que lo seguían, incluso reuniones a nivel ya de instituciones, como la Contraloría General de la República, claro, que lo recuerdan hasta el día de hoy con mucho, mucho cariño, claro. Pero en esta dimensión de una trascendencia, de ir a un más allá espiritual de lo que era el mundo. Estamos hablando de 1920 a 1965, años complicados. Las guerras mundiales, por ahí. Exactamente, pasamos por las guerras mundiales, pasamos con muchos conflictos. Entonces se necesitaba, o personas necesitaban en su camino, tener estas conexiones trascendentales que lo sacaran un poco de esta coyuntura que se vivía. Claro. Que este paréntesis es muy similar a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Ah, sí? Claro, es posible, claro, es posible, claro. Ahora, usted habla, Sergio, de maestros ascendidos, es decir, tampoco estamos hablando de cualquier persona del otro lado, ¿no? En la transmisión de estas energías, ¿no? Entonces, son indudablemente, tal como usted lo señala, facultades extraordinarias que muy poca gente tiene, en el caso del doctor Galté. Usted hablaba de la mediumnidad, también se puede hablar, he leído por ahí un par de textos de precognición, ¿no? O desdoblamiento, además. Es decir, él se apropia, digamos, de esa, en el caso del Mr. Love, de la voz, incluso, de la voz de él, y en el caso del doctor Halfan, de su letra. Esto es realmente extraordinario. Ahora, lo llevo a otro plano. Usted me hablaba de que él era un personaje muy, muy carismático y un intelectual, digamos, ¿no? Es decir, pero aquí estamos hablando también, me da la impresión, de acuerdo con la información que tenemos, que era un hombre muy, muy valorado en niveles importantes de la intelectualidad chilena. Leo por ahí que él perteneció a la Gran Logia de Chile, a la Logia Masónica. Entiendo que fue un personaje importante y gran orador, una cosa así. La orden martinista también, es decir, no era cualquier persona desde el punto de vista intelectual, era un miembro de instituciones que en Chile se han destacado por esa función. ¿Qué hay entonces de la fuerza que tiene hasta hoy ese mensaje de Galteco? ¿Cómo lo definiría usted, Sergio? Esa fuerza que tiene él para transmitir este interés hasta el día de hoy. Bueno, en la historia se ha dado y existen numerosos estudios, libros, que determinados personajes han tenido estas capacidades en distintas partes del mundo. Y son personas que reúnen capacidades en sí, sobre todo para los que creemos, por ejemplo, en la reencarnación, como Jaime también creía, de que ha ido evolucionando en vidas anteriores hasta llegar a esta vida a cumplir un objetivo. Y ese objetivo es ayudar, conducir y entregar enseñanza al mundo que tiene alrededor. Y así en otros países también se ha dado una situación similar. Él, como yo les decía anteriormente, efectivamente, además tiene la precognición, tiene también la capacidad del desdoblamiento, como por ejemplo atiende al destacado escritor y diplomático chileno Miguel Serrano, que él incluso escribe un artículo el día 28 de octubre de 1965 en el diario El Mercurio, que se titula El gran mutante chileno, 3 días antes de que falleciera Jaime Galté Carré. Entonces, su rol era bastante especial. Él era una persona especial. Él nunca, por ayudar a los demás, cobró dinero. Él lo hacía por un concepto fundamental
que cuando yo decía que los locos años 20, 30 del siglo XX eran complicados y un poco lo comparaba con la situación actual, es cuando hay pérdida de valores, claro, fundamentalmente. Don Jaime se hace presente ahora nuevamente con fuerza, porque estamos en una crisis de valores. Exactamente. Claro. Donde sus enseñanzas trascienden el plano solo del medium. Y por eso nosotros hablamos en la biografía del maestro espiritual, porque nos entrega un camino que cualquiera puede seguir. No necesariamente tiene que tener estudios, como en el caso de él, que era un intelectual absolutamente a toda prueba, a carta cabal, como se podría señalar. Pero al mismo tiempo la persona más humilde que podía haber en el mundo. Oiga, Sergio, sí, muy interesante lo que usted nos señala, porque concuerda con las opiniones que nos han enviado algunos amigos al saber que íbamos a conversar con usted este tema, y nos pidieron que incluyéramos una entrevista con usted para satisfacer la curiosidad de mucha gente. Es gente que viene un poco del mundo de la razón, de la racionalidad. ¿Cómo compatibilizar ese mundo de la razón, de lo empírico, de lo que se puede observar, con un fenómeno como el entrar en trance, que me da la impresión, un poco el resumen de la facultad extraordinaria que tenía don Jaime Gáltez? ¿Cómo explicar esto del trance? ¿Qué bueno, ahí significa tenemos presente una dualidad bastante interesante. El yin y el yang tienen lo blanco y lo negro, que acá se hace presente en estos dos maestros que él canaliza. Porque el doctor Halfane es doctor, o sea, viene de la ciencia y es capaz de entregar recetas que incluso fueron estudiadas en el Instituto Louis Pasteur de Francia. Y lo que él recetaba para sanar personas, se comprueba que efectivamente es lo que se está utilizando en los estudios de avanzada. Lo mismo sucede en Estados Unidos, donde incluso hay un piloto que va a comprar una receta, que en ese tiempo se hacían las mezclas, y es detenido por temas de patentes comerciales, porque era un remedio que estaba en estudio recién. Pero por otro lado, tiene este tema de la espiritualidad, de la mediunidad y la conexión, que viene del lado blanco. Por ende, en él se conjuga una tercera línea, que es el humanismo. Él es un humanista y es una persona que contribuye en eso y por eso deja una marca. Y por eso yo hablaba de los grandes chilenos. Y por eso a 55 años de su fallecimiento sea recordado por tantas personas. Y de hecho, que yo esté hablando de él en esta entrevista es prueba fehaciente de aquello. Ahora, también leí por ahí, Sergio, que él habría dicho, no lo tengo claro, si quiero confirmarlo con usted, corroborarlo con usted, él habría dicho en varias oportunidades que, haciendo alusión al imperio de la razón en la actividad humana, se habría manifestado su rechazo a los dogmatismos, a los fanatismos y a la superstición. Es decir, estamos hablando de una persona que tiene esa sensibilidad para enfocar los problemas de su época y, tal como usted señala, quizás los problemas de hoy, ¿no? Correcto. Y eso fundamentalmente porque él le entrega la racionalidad, que es un punto fundamental en su estudio y en sus trabajos, algo que de cierta manera él denomina corazón, alma. Pero eso se resume en un concepto principal que aparece mucho en las canalizaciones de Mr. Love, que es el amor. Y el amor es por los demás, es por la humanidad entera, es por las personas que incluso piensan distinto a nosotros. Es darles esa oportunidad de dialogar, de conversar, de saber cuáles son sus intereses y comprenderlos. Y así existe el diálogo. Entonces, ese punto, ese amor,
va al mismo tiempo acompañado del tema de la tolerancia. La tolerancia, que suena muy bonita, todos decimos que somos tolerantes, pero al final y al cabo nuestros prejuicios, nuestros estereotipos que tenemos, nos van marcando. Y por eso es interesante que estos aportes y estas enseñanzas de Jaime Galtecarré hayan sido recibidas principalmente por académicos de la Universidad de Chile. Claro, evidentemente. Claro. De todas formas, Sergio, esto de la razón y la tolerancia, efectivamente, tal como usted lo señala, se han convertido en estereotipos, digamos, en algunos casos, de gente que quizás la pronuncia esa palabra sin siquiera saber el contenido de fondo que tiene ella, digamos, el trato con el otro, ¿no? La tolerancia, el respeto por el otro, ¿no? Y yo lo quiero llevar a un terreno más, no sé, un poco más, más en la onda profana, si se quiere el término. Hay mucha gente que le teme a esto de los espíritus. Si usted le dice a cualquier persona, oiga, lo voy a invitar a una sesión de espiritismo. ¿Y qué va a pasar en esa sesión de espiritismo? Pregunta, bueno, usted va a escuchar a espíritus que van a ser convocados a través de un medium. Y mucha gente teme eso, teme a esa evidencia, digamos, a esa realidad, y se abstiene incluso de ir. ¿Cómo ven ustedes esto, ustedes que están metidos en esta cosa más de fondo, más académica? ¿Cómo ven esa especie de acción temerosa de la gente respecto al tema del espiritismo? Bueno, yo diría que actualmente, en el momento de la crisis que estamos viviendo de valores a escala internacional, esto se ha ido revirtiendo, y se ha ido revirtiendo fuente por la búsqueda de caminos distintos en las sociedades, por distintas visiones, distintas escuelas filosóficas, pero hay mucho joven que se interesa por estas temáticas. Entonces, de hecho, hay una encuesta, no me acuerdo la fuente en este momento, que salió la semana pasada, donde se dice que el 75% de los entrevistados cree en los espíritus en Chile. Interesante. Y el conectarse con los espíritus, es estar y entrar en un estado de concentración personal. Es lo mismo que una oración, que una plegaria, pero se hace en grupo y se hace con una conexión, en este caso, con personas con facultades extraordinarias. No se repiten mucho en el tiempo, no es que esté lleno de medium. De hecho, hay mucho medium farandulero en el ambiente. No, aquí estamos hablando de otra etapa, de otro tipo de personas. Estamos hablando de un camino serio. Una elevación del espíritu, digamos. Exactamente. Es una elevación hacia un estado superior de conciencia. Es despertar, abrir los ojos a que tenemos que evolucionar y que es necesario hacerlo más que nunca. Por ejemplo, don Jaime, cuando canalizaba a Mr. Lowe, salía el tema del medio ambiente. Salía un poco de lo antropocéntrico, de que somos el centro del universo. No, somos parte de un sistema que está compuesto por el medio ambiente, animales. Somos un sistema. Y las enseñanzas de estas canalizaciones apuntan hacia allá. Claro. Mire, yo me acordaba, Sergio, de un renombrado, ¿cómo le dicen esto? Un filósofo argentino que hace mucha actividad de difusión, ¿no? de la filosofía en lugares profanos, y él habla de una cierta religiosidad en el momento actual, particularmente en la juventud, pero la religiosidad, una vuelta a la religión, pero entendiendo la religión no como aquella actividad apropiada por instituciones, como las iglesias, cosas así, sino que como en el sentido de religiosidad, en cuanto se refiere un acercamiento a planos superiores de inteligencia, ¿no? Una cosa así. ¿Sería algo parecido a eso, como una especie de elevación, de mirar más hacia allá, ¿no? El término religiosidad en esos términos
sería verlo así, digamos, ¿no? Correcto. Es un concepto mucho más amplio porque las religiones, la historia nos muestra que nos han desunido. Claro, De hecho, exactamente. después de la caída del muro de Berlín, de la lucha ideológica, los conflictos de carácter étnico son los que se han dado más en el mundo. Y muchos de ellos están ligados a la religiosidad, pero esa religiosidad mal entendida. Aquí lo Exacto. que estamos hablando fundamentalmente es la unidad, el ligarse, el religarse entre los seres humanos y darse cuenta que somos todos unos. Y eso es Claro. fundamental, y eso es lo que sienten los jóvenes cuando de repente critican un poco nuestras posiciones tan marcadamente antropocéntricas, como decía anteriormente. Y Claro. de hecho, eso va ligado con la humildad. O sea, que un académico de la Universidad de Chile ayude a la gente sin cobrar, canalizando a un médico, pero al mismo tiempo participando, estudiando, sacrificando su tiempo. Don Jaime perdió a su esposa siendo muy joven y tuvo que educar a sus dos hijas. O sea, eso lo Claro. demuestra a carta cabal como un profesional, como un buen padre, un buen filósofo y un buen estudiante. Que él siempre dijo que había que seguir y seguir estudiando. Y por eso yo creo que marca a muchos jóvenes actualmente. El libro, los dos libros que hemos escrito están agotados. Y son cientos los jóvenes que escriben y se interesan por este tema. Eh, Al mismo tiempo, don Jaime perteneció a la Sociedad Chilena de Parapsicología, que se creó en 1963, en que participaron nuevamente destacados profesionales chilenos de distintas disciplinas, Claro. pero destacados profesionales. Y funcionó esta sociedad al alero de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Ni más ni menos. Claro, eso es, da la pauta del nivel en donde se desenvolvía. Queridos amigos, estamos redondeando la conversación con Sergio Salinas Cañas, que es un periodista que se ha destacado en el último tiempo en esta investigación sobre la vida y obra de Jaime Galté-Carré. Él es además un académico de la Universidad de Chile, magíster en ciencia política y doctor en estudios latinoamericanos, pero le ha interesado este tema y eso ha sido el motivo de nuestra conversación. Para redondear, Sergio, usted nos hablaba recién un poco del legado algo así como el legado de Jaime Galté hoy y sobre todo hoy en Chile, que es lo importante, digamos. En esta turbulencia, en este desasosiego, en esta intranquilidad de los espíritus, en este volcamiento de la gente, muchas de ellas a las calles, para expresar su descontento por la situación actual, tanto material como intangible. En todo este proceso, usted nos decía al parecer de que espíritus como el de él nos hacen falta. Me gustaría que usted le redondeara esta última idea para dejar en claro como resumen de por qué lo hemos invitado a usted, cuál es el mensaje que hay que dar y cuál es la disposición con que hay que mirar fenómenos de esta naturaleza como el caso del profesor Jaime Galté. Yo lo resumiría como que don Jaime, en vida, encarnado en este mundo, plantó muchas semillas. Esas semillas se demoraron en crecer hasta convertirse en árboles robustos, que son los que tenemos ahora. Y esos árboles son, como yo decía anteriormente, amor, amor por los demás. Si nosotros amáramos al resto, incluso las personas que piensan distinto a nosotros, la humanidad sería distinta. No tendríamos tanta violencia, porque obviamente la gente se manifiesta cuando no es escuchada, cuando no es acogida, cuando no es protegida por las personas que tienen las obligaciones de hacerlo. Lo segundo, la honestidad y la tolerancia. Pero la honestidad en el sentido de ser, para las personas que son funcionarios públicos, a carta cabal, como eran muchos funcionarios públicos en los años 60.
la tolerancia desde el punto de vista como un valor de unidad con personas que piensan distintas, pero que coincidimos en puntos fundamentales. Acá hay más unión que división. Lo que pasa es que no nos comprendemos, no nos entendemos, muchas veces porque nos cerramos. Y yo creo, para redondear, que la figura del escarabajo sagrado, que es uno de los libros que escribió don Jaime Galté en 1971, resume muy bien lo que yo estoy diciendo antes. El escarabajo sagrado es un escarabajo pelotero, un escarabajo que los egipcios, principalmente los faraones, lo usaron como un símbolo. Y resulta que el escarabajo pelotero es lo más humilde, es el bicho más humilde que existe en el mundo. Él junta una bola de estiércol donde coloca a sus hijos y durante la noche la lleva con sus patas traseras a ver en el oriente aparecer el sol. Pero ese bichito, ese escarabajo tan humilde, es el símbolo principal de don Jaime Galté Carrero. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. La verdad que las últimas palabras son las que me parece un excelente resumen para expresar y redondear esta interesante charla que hemos tenido con Sergio Salinas Cañas, un estudioso del tema de Jaime Galté Carré, y al cual le agradecemos muy profundamente el hecho que se haya hecho un tiempo en su agenda para visitar a nuestros amigos del Portal Citerior. Muchas gracias, Sergio, por su amable atención de haber dialogado con nuestros amigos del Portal Citerior. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, amigos del Portal Citerior, una vez más, nuestros agradecimientos por su interés, por participar muy activamente en nuestra sintonía, y decirles de que el portal tiene un sistema de suscripción que es gratuita. Ustedes pueden acogerse a él y recibir por el correo electrónico todas sus ideas y proposiciones para hacer de este programa un programa más activo, más inclusivo, más participativo, y que que encarne realmente los principios que nos rigen. Muchas gracias, amigos. Hasta luego, Sergio. Gracias. Hasta luego. Adiós.